En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de acercarnos con mucha delicadeza, con mucha indignidad, hacia la lectura de tu gran libro del Apocalipsis, traducido La Revelación. Lo habréis oído muchas veces de muchos sacerdotes, de muchos religiosos, en fin, de mucha gente. Impone mucho y da mucho respeto el introducirse ahí, porque claro, es inevitable que vengan preguntas que nadie sabe contestar, nadie. Lo que pasa es que sí que hay, ya históricamente, hay unos cumplimientos de esas profecías, que pues por lo menos uno mirando el retrovisor, como decimos tantas veces en los misioneros, mirando el retrovisor, por el retrovisor de la vida, uno mira para atrás y dice, ala, pues aquí está, ¿no? Lo que estaba aquí escrito, en este caso, las cartas a las 7 iglesias, pues fue sucediendo, ¿no? Aquellos mensajes que nos dejaste a través de tu apóstol preferido, el apóstol Juan, en el que nos narrabas todo lo que el príncipe de este mundo quiere hacer si nosotros no nos convertimos como humanidad. Te damos gracias por permitirnos acercarnos a estos escritos para desentrañar tu inmenso amor, tu infinita misericordia, que una y otra vez, aquí a través del Apocalipsis, en persona, lo hiciste en Mateo 24, en Marcos, en varios sitios, nos estuviste advirtiendo qué nos podría pasar si no nos arrepentimos, si no nos convertimos. Y darnos todo gratis, solo mediante el arrepentimiento. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos de esta otra manera, a través del Apocalipsis. Gracias por tenernos aquí unidos, en familia. Tú no paras en darnos medios para poder unirnos en familia, espiritualmente, en ti, en tu espíritu, en el espíritu de la Trinidad. El mapa de la disposición de esos 7 pueblos forman un uno que termina abajo en la base con la Odisea, que es la etapa que estamos viviendo nosotros. Es un recorrido, curiosamente, como las cosas de Dios, para que se vea que era una profecía en toda regla, es un recorrido que empieza por el palito izquierdo del 1 y va rigurosamente en orden. Las 7 cartas van rigurosamente en orden y sube y luego baja, y nosotros estamos abajo en la Odisea, en la etapa actual. Bueno, escribe pues lo que vieres, le dice Dios a Juan, tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto. Tanto lo presente, porque ahora vamos a empezar las cartas a las iglesias. Lo que estáis viendo ahora en la imagen es más o menos el recorrido de las 7 iglesias. Cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros o candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros, las 7 iglesias. Las iglesias están llamadas a iluminar. Las iglesias son la historia. Esta imagen que estáis viendo es el recorrido desde la iglesia de Éfeso hasta la de Filadelfia y la Odisea. Voy a comenzar con la carta de Juan a la iglesia de Éfeso. Entonces, fijaros cómo, sí, quienes quieren distorsionar el valor del Apocalipsis, el valor profético de la revelación, o sea, del Apocalipsis, dicen, no, es que todo eso ya pasó. Claro, se quedan con la parte de que estos pueblos existieron, estas iglesias existieron, pero es que él ahí está de una manera divina, no hay otra explicación, diciendo lo que sucedería en esos siglos y sucedió
con estas iglesias en el orden que estáis viendo en la imagen y lo que sucedería al final, antes de la segunda venida, que luego lo va a decir, que la última iglesia será antes de la segunda venida de Cristo, que es en la que estamos ya al final, después de en Filadelfia y en la Odisea. Voy a comenzar con Éfeso. Bueno, os digo un resumen nada más. Entre medias estáis viendo Tiátira. Tiátira es la única iglesia, la única historia de la iglesia, o sea, todas son la misma iglesia, pero es la única historia de la iglesia a nivel histórico que duró 1000 años aproximadamente. Estoy redondeando mucho. Desde el año 500 hasta el año 1500. O sea, el medioevo. Porque antes de Tiátira estaban las otras iglesias que se acumulan en esos primeros 500 años. Después de que empieza Tiátira, son 1000 años, que es el apogeo de nuestra iglesia, el apogeo de nuestra iglesia católica. Y después de terminar Tiátira, empieza la decadencia de nuestra iglesia católica. Empieza Sardes, que ya es cuando, después del medioevo, a partir de las iglesias protestantes, viene la famosa reforma de Lutero y todo lo que pues vino con Lutero, después con el rey Enrique VIII, con Calvino, con todos estos, para protestar. Por eso son iglesias protestantes, porque protestan, no quieren escuchar de la cruz, del ofrecimiento de la Virgen María, que es toda pureza y humildad, humildad, humildad. No, quieren es derecho a la felicidad terrenal, etcétera, sin esa cruz. Y entonces ya empieza con esa reforma que hubo que la Iglesia Católica emitir con el siguiente concilio una contrarreforma después de Lutero. A partir de esa reforma, la contrarreforma. Y por eso siempre aquí vais a ver en la redacción, en lo que Dios le dicta a Juan, si vamos leyendo entre líneas, nos vamos a dar cuenta exquisitamente cómo Dios profetizó todo este recorrido de nuestra iglesia a través de esas 7 etapas o fases, hasta la que estamos viviendo hoy. De izquierda a derecha veis las 7 cartas a esas 7 iglesias, tan trabajadas por el padre Castellani, muy conocido por todos, y también por muchos más teólogos, porque estas 7 cartas, de alguna manera, formaron parte del Apocalipsis, porque lo que quería Dios era profetizar cómo irían las 7 etapas de la iglesia hasta su segunda venida. De hecho, la última iglesia de la derecha, que es la última carta, la Odisea, es a la que pertenecemos nosotros. Es la etapa de la iglesia en la que estamos nosotros. Obviamente no son números exactos, años exactos, pero son, sí, según los acontecimientos históricos dentro de la iglesia, se definen claramente a partir de qué año. Pero cuando Dios dictó a San Juan estas cartas, pues obviamente, como acabo de decir, Dios siempre respeta el libre albedrío de las almas y lo que busca es más y más arrepentidos, más y más convertidos. Y entonces, por eso es que las fechas se mueven. Es como nos lo vino a recordar con las últimas apariciones de la Santísima Virgen en estos últimos 2 siglos, que conjuga el verbo en condicional. El verbo en condicional, si no os arrepentís, sucederá esto. Si no os arrepentís, sucederá aquello. Eso es el Apocalipsis. Es una advertencia, como se decía en el castellano antiguo, una amenaza, pero hoy amenaza es feo. Advertencia es una advertencia amorosa de un padre que está diciendo lo que el príncipe de este mundo va a querer hacer, lo que quiere hacer, pero que si nos convertimos, si nos arrepentimos, nos convertimos, pues obviamente en masa, pues todo eso el príncipe de este mundo no va a tener con quién hacerlo. Pero bueno, conocía a Dios, como es Dios, pues conocía los planes y los conoce, los planes del príncipe de este mundo, y sabe por nuestra debilidad y torpeza cómo si vamos dirigiéndonos como borreguitos a todo ello. Entonces, como veis en este cuadro, cada una de las cartas a esas iglesias, que es una época de la Iglesia Católica, verticalmente el Señor siempre comienza la carta alabándonos por todo lo bueno que esa iglesia está haciendo o ha hecho, que coincide, insisto, con la época a la que corresponde proféticamente la carta. Después le anima, le regaña, diríamos, en términos coloquiales familiares, un padre, pues le felicita, y mira, hijos, has hecho esto muy bien, antes de regañarle, esto lo has hecho muy bien, te felicito porque tal cosa, tal, pero, y entonces ya viene lo que hizo mal, ¿no? Luego viene el consejo, para que no te metas en líos y no te vaya mal, y no acabes mal, con eso mal que has hecho, haz esto. Y luego viene el premio, diríamos, en términos, sigo con términos familiares, coloquiales, viene el premio,
Y si lo haces todo bien, pues mira, tendrás esto, tendrás aquello, podrás, cambiarás así o así. Verticalmente lo tenéis así. Siempre la carta comienza por alabar lo que sí se está haciendo bien en esa época de la iglesia. En aquel momento era lo que esa iglesia en concreto estaba haciendo bien. Comienzo. La primera carta a la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe, 2 puntos. Esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, le dice a Éfeso, a esa primera fase de la iglesia. Recordemos en las lecturas patrísticas que tenemos en la lectura de oficios, etcétera, las lecturas patrísticas marcan el magisterio de la iglesia, marcan la doctrina de la iglesia, marcan la liturgia de la iglesia, porque es la que las lecturas patrísticas de los primeros padres de la iglesia son los que nos garantizan cómo era la iglesia, cómo se adoraba a Dios en el pan, en ese gran misterio en el que él se quedó, en el pan. Se adoraba, no se veneraba, se adoraba. Entonces, de las lecturas patrísticas podemos encajar, podemos sintonizar esta primera iglesia, la primera etapa de la iglesia, con esta carta de Juan a la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, de todas las fases de la historia de la iglesia. Conozco tus obras, la de esa primera etapa, tus trabajos, tu paciencia, de ahí vienen todos los primeros mártires, desde Esteban, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Esa fue esa primera etapa de la iglesia pura, en la que preferían dejarse martirizar antes que ceder a tantas herejías que empezó a haber en ese momento, porque hubo arrianismo, hubo de todo. Entonces, dice, y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son. Claro, porque en esa primera etapa de la iglesia, aparte de los mártires, estaban los no mártires que, con tal de no dejarse matar o no dejarse martirizar, renegaban de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hubo una primera prueba. Fijaros, Juan fue el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado, pero fue llegado a ser metido por el emperador en la olla, con el aceite hirviendo. Y el emperador, al ver que no hervía, que no se quemaba, que no nada, se asustó porque dijo, pues yo digo que pensaría, caray, aquí sí que hay algo raro, yo no me voy a meter con este más. Y lo mandó exiliado a la isla de Patmos, que menos mal, porque gracias a ese exilio pudo acompañar a la Santísima Virgen el resto de sus días hasta la Asunción y pudo escribir lo que escribió. Y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles. De ahí vienen, has probado, claro, con el martirio, hasta incluso con martirio. Algunos los probó como apóstoles y a otros, unos salieron que sí, mártires, y otros que no eran apóstoles. Lo decían, pero no. De donde nacieron, como decía antes, gran parte de las herejías en ese momento. Los hallaste mentirosos. Los primeros concilios eso hicieron, destorcer lo que se estaba torciendo. Que luego ahora recientemente se ha vuelto a torcer, vale, pero en ese momento empezó a torcerse todo. O sea, ya empezó a haber herejías y empezaron a destorcerse todas gracias a que, como él dice aquí, y los hallaste mentirosos. Y tienes paciencia, vuelve a decir otra vez, y sufriste por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. En otras traducciones, esta es más antigua, en el español un poquito más moderno, se dice tu primer amor, tu primera caridad, tu primer amor. Esa primera iglesia, como todo en esta vida de la especie humana, también pasa en la iglesia que aunque la iglesia es santa por ser el cuerpo místico de Cristo, está compuesta por nosotros. Entonces, ese es el problema del cuerpo místico de Cristo, que tiene unos miembros, que unos tienen cáncer, otros tienen gangrena, otros tienen, bueno, somos de todo. Entonces, esa primera iglesia, rápidamente, visto desde esta perspectiva, que fijémonos que aquí está viendo la historia de la iglesia hasta el final, hasta la segunda venida. Con estas 7 cartas está viendo las 7 etapas de la historia de la iglesia hasta su segunda venida. Entonces, claro, es una perspectiva que da vértigo, una perspectiva que solo puede tener Dios y en medio no la comparte aquí. Entonces, respecto de esa primera etapa, dice que perdió su primer amor.
Si vamos despacio, obviamente aquí no da más tiempo que una horita pero si vamos despacio y retomamos cada uno la oración, no la lectura, os aconsejo que nunca leáis el Apocalipsis, simplemente orad para que el Espíritu Santo os hable lo que Él quiera y lo que no, seguís para adelante, porque no se puede uno quedar ahí pegado. Pero Él va inspirando. Entonces aquí dice, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Qué tristeza que nos diga a nosotros que también nuestra historia de conversión tenga etapas. Recordemos aquel momento, ese primer momento, que sentimos no sé qué, que vivimos no sé cuál, la experiencia de Dios, pero que nos acostumbramos y nos quedamos solo con ir a misa todos los días, rezar el rosario, comulgar. Muy bien, pero se quedó ese primer amor fuera. Y ese primer amor, casi seguro, fue una revelación donde entendimos, entre comillas, entendimos qué es lo que Dios quiere y nos pide. Que no nos pide que estemos pidiendo que me vaya bien en esto, que no sé qué, que tal, que cual, que me quites esta enfermedad o que me quites... No, que entendimos que lo que quería era que le ayudáramos con su plan de salvación. Como dice en el Evangelio, que ninguno de estos se pierda. Que amemos la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Ese es el verdadero primer amor. Y quizá lo perdemos. En la historia de nuestra conversión y salvación, y santidad, espero que todos, puede habernos pasado y nos puede todavía pasar. Perder ese primer amor. Aquella vez que estuviste en aquel retiro, aquella vez que estuviste en aquella montaña, aquella vez que estuviste con aquella persona y que sentiste que era una revelación de Dios, una manifestación, una experiencia de Dios en tu vida, pidiéndote, insinuándote, ¿dónde quedó? Puede que haya quedado, puede que no. Cada uno sabe ante Dios. Y esto que es la historia de la Iglesia, lo que aquí está escribiendo Juan, es la historia de la Iglesia, puede ser perfectamente extrapolable a nuestra historia. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor, tu primera caridad. Nos llenamos de tantos parámetros, tantos condicionantes, y ahora con esta pandemia, y el encierro sí, el encierro no, la vacuna sí, la vacuna no, y que viene el pasaporte de la vacuna para poder viajar y no poder viajar, y que nos van a encerrar ya definitivamente para poder tener ciertos derechos a ciertos privilegios y no sé cuántas cosas, privilegios entre comillas. Nos entretiene tanto y nos distrae tanto el enemigo que ese primer amor se está enredando, se está enredando, se está enredando. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo tiene astucia, mucha, mucha, mucha. No la misma que Dios, pero casi mucha, mucha astucia. Dios es infinito, Él no, pero tiene mucha astucia. Sabe cómo ir matándonos el primer amor. Lo que llaman hoy muy modernamente el pensamiento único, entre comillas. ¿Cuántos de nosotros no estamos en eso? En el pensamiento único. Nos estamos dejando enredar. ¿Cómo es que todos tenemos que hablar igual? Todos tenemos el mismo discurso. Es que hay que ser, no sé qué. Y los científicos que se salen un poquito de ahí, lo cierran. Por hablar con la verdad. La verdad. ¿No? Que hay asociaciones de médicos que tal, científicos que cual, todos silenciados, todos censurados. Ahora todo es un pensamiento único, un discurso único. Y ese pensamiento único y ese discurso único se ha colado en nuestra iglesia, se ha colado, creando confusión y matando el primer amor. ¿Podemos cumplir la voluntad de Dios? Claro que podemos. Porque el enemigo le dé por enredarnos y complicarnos la vida no significa que no podamos. Él siempre nos dará. Si nosotros le decimos, Señor, quiero, Él se las arregla y nos ayuda. Eso es Él. ¿Por qué? Porque si le decimos, Señor, quiero, yo no sé cómo, pero quiero. Y Él se las arregla. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer caridad, tu primer amor. Que eso se lo diga a la primera etapa de la iglesia, a la que más frutos dio en ese momento, digo en ese momento, porque después viene la de Tiátira, pero que dio tantos frutos en mártires, en los propios apóstoles, etcétera, y que perdieran el primer amor. Leyendo las lecturas patrísticas nos veremos reflejados. De San Juan a los Hechos de los Apóstoles, y leyendo y orando las lecturas patrísticas nos damos cuenta de la historia de la Iglesia y allí nos veremos reflejados. Ese ímpetu con el que queremos cumplir la voluntad de Dios, darlo todo, y de repente por esto, por aquello, por aquello y por aquello nos vamos replegando y entonces no, pero es que yo también tengo derecho a, no, es que ¿qué tiene de malo que yo piense en esto y piense en aquello y haga esto y haga aquello? Y ahí se va descafeinando o haciendo light
ese primer amor. Considera, pues, de dónde has caído. Y aquí viene la palabra clave de la historia de la humanidad y de la historia de la iglesia. Y arrepiéntete. Le está diciendo a esa primera iglesia a la que dio tanto, porque esa primera etapa de la iglesia dio muchísimo, mucho, le está diciendo, considera de dónde has caído y arrepiéntete. Y practica las obras primeras, las primeras, ¿no? Darlo todo por la voluntad de Dios, sin esperar nada a cambio, sin acomodarte. Démoslo todo, vamos a ese primer amor que tuvimos en el primer encuentro con Cristo. Revivamos ese momento y mantengamos en la oración diaria, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, revivamos y mantengamos ese amor. Señor, quiero, no puedo, yo no soy capaz de cumplir la voluntad de Dios, tú tampoco, pero Él sí, si le damos permiso, claro. Tenemos que darle permiso. ¿Quiénes somos nosotros para darle o no darle permiso? Pues Él nos otorga el privilegio de darle o no darle permiso. Negarnos a nosotros mismos, mucho, poco, y en función de que Él entre y Él vaya a través nuestro. Tenemos ese privilegio y no lo merecemos, pero Él lo quiere dar. Que nosotros en nuestro libre albedrío podamos querer o no querer cumplir su voluntad. Considera, pues, de dónde has caído y arrepiéntete. Es la clave. Después, cuando la Virgen empieza a aparecerse, después de esa época maravillosa de Tiátira, de la etapa de la iglesia de Tiátira, un milenio, después empieza la Santísima Virgen con ese amor de madre. Venga, arrepiéntete, haz penitencia, arrepiéntete, haz penitencia. Lo mismo, para poder aprovechar este plan de salvación para nosotros y para el prójimo, como de nosotros mismos. Arrepiéntete, practica las obras primeras. Si no, vendré a ti, removeré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. O sea, si somos luz, porque cada fase de la iglesia, ha dicho un poquito más arriba, cada fase está representada por un candelero, si no, removeré, te quitaré mi luz y te vas a quedar en tinieblas. Al albur de tus pasiones, los parámetros del mundo, pero sin el Espíritu Santo. Practica las obras primeras. Si no, vendré a ti, removeré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Si no nos arrepentimos, el arrepentimiento es la clave, perdemos el Espíritu Santo, el candelero, la luz. ¿Cómo nos quedamos sin luz? En tinieblas. ¡Qué horror! O sea, nos quedamos en una falsa luz, porque si la luz artificial del mundo, los títulos, el logro, el no sé qué, pero sin Dios. No es malo tener un título, no es malo tener un carro, no es malo tener una propiedad, no sé qué tal, una cosa, pero para servir a Dios. Si no es para servir a Dios, ¿para qué lo tengo? Mas tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, como las aborrezco yo. Los nicolaitas eran los que, casi en parte, como lo hacemos hoy, los que buscaban agradar a Dios con sus éxitos del mundo. Más o menos lo interpreto en esas palabras para que se entiendan en términos de hoy, con lo del mundo, ¿no? Si yo, ¿qué tiene de malo que yo tenga que pagar el mejor colegio de mi ciudad para mis hijos? ¿Qué tiene de malo que yo tenga para pagar la hipoteca en el mejor barrio de mi ciudad? ¿Qué tiene de malo que yo tenga para...? Ya, pero estás por encima de eso queriendo servir a Dios. Con eso, sí, fenomenal. Si no, los nicolaitas, digo, como nos pasa a muchos hoy, o les pasa a muchos hoy, depende, es decreta tu felicidad. Lo mismo, esas palabras de hoy, decreta tu felicidad, tienes derecho a, y Dios por encima. Estamos mirando para abajo, ordenando todo muy bien, obras de caridad, tal, pero arriba se nos olvida ayudarle a Dios con sus almas. Los nicolaitas quitaban esta parte. Entonces dice, aborreces las obras de los nicolaitas, lo que serían los fariseos. Eso tiene a favor. Entonces, repito, o sea, como es infinitamente justo, Dios es infinitamente justo, entonces lo tiene en cuenta todo. Dice, practica las obras primeras, si no, vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Mas tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas como las aborrezco yo. Eso se nos da muy bien a todos y ahí tenemos un común denominador con Dios, ¿no? Juzgamos, no tenemos derecho a juzgar intenciones,
pero sí podemos juzgar hechos y, ay, qué mal, qué tal cosa, qué mal, qué tal otra, y esto, qué horrores, qué tal, imagínate qué, y lo mandamos por WhatsApp, mira lo que hizo, esta cosa tan horrible, y ya salió esto, y fíjate que han dicho ahora que no se va a poner a aprobar el dogma mariano, y entonces, tal, bueno, hay que ser justos infinitamente, como lo es Dios, eso es imposible, pero tenemos que pedir su luz, es lo único que hay que pedir. Entonces dice que nos arrepintamos, y luego, obviamente, pedir a Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fijaros que son 7 etapas de la historia de la Iglesia hasta nuestros días de hoy, hasta la segunda venida de Cristo. 7 etapas en las que aquí Dios está escribiendo y describiendo lo que iría sucediendo. Y sucedió en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta etapa. Todo esto sucedió. Pero nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga. Cada uno de nosotros tenemos oídos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, hemos sido bautizados. Diríamos hijos de Dios por doble partida. Por la parte carnal, porque somos criaturas de Dios, pero por la parte más importante, la espiritual, porque somos hijos adoptivos de su Espíritu Santo a través del bautismo. Nos está diciendo que, por favor, oigamos lo que Él le está escribiendo a las iglesias, pero que es para nosotros. Nos está diciendo que es para nosotros. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor, o sea, no dice solo al que cumpla un cumplimiento, cumplo pero miento, no. Al vencedor, o sea, hay una lucha. Claro que es una lucha. Pero es una lucha acompañado del más poderoso de los poderosos, de Dios. Si nosotros pretendemos tener la lucha para cumplir la voluntad de Dios a solas, con méritos propios, no vamos a ningún sitio. Pero si nosotros nos apoyamos en Dios y decimos, Señor, yo no soy capaz de nada, más que del sí. Esa es la manera más realista. Me arrepiento primero y te digo después que sí, pero que yo no soy capaz. La manera más realista, porque nosotros no somos capaces de cumplir la voluntad de Dios. Él sí. Entonces dice, al vencedor, claro, porque Él nos lleva a una guerra, a una lucha, en la que Él lucha por nosotros, pero tenemos que estar ahí en la guerra, tenemos que estar ahí en la lucha. Decir no en el momento que hay que decir que no, perdóname, pero es que no puedo porque tal cosa. Decir sí cuando hay que decir que sí, Señor, no soy capaz, pero bueno, cuenta conmigo, adelante, ahí hay que estar y dejarle a Él que haga, pero hay que estar en esa guerra, no puedo quedarme en la casa resguardadito y comodito y tal, y que el Señor vaya a todos los sitios y haga por mí, porque eso no es posible, nos necesita a nosotros, quiere necesitarnos, nuestra boca, nuestro cuerpo, nuestra presencia, el ir, venir, el estar en un sitio y en el otro, Él quiere necesitarnos. Al vencedor, porque esté en esas batallas, de su mano, como he dicho, le daré a comer del árbol de la vida, vida con V mayúscula, vida eterna, plenitud para siempre, otra dimensión. Como dice en otro punto del Evangelio, ni ojo vio ni oído oyó. Nadie se imagina, no logra imaginar, no somos capaces de imaginar tanto que nos espera, tanto, tanta plenitud. Esto no es nada, porque es nada. Esto es la suelita del zapato, pero lo que nos espera es eso, comer del árbol de la vida, con V mayúscula, que está en el paraíso de mi Dios, termina diciendo, ¿no? La carta a Éfeso, que está en el paraíso de mi Dios, dice San Juan, en el paraíso de mi Dios. Ese paraíso es indescriptible. Él no fue capaz de describirlo bien, como digo. Los que han visto los pastorcitos de Fátima, los de por segundos, no fueron capaces, pero en conclusión sabemos que es algo distinto, obviamente, a todo esto que vemos, y que es algo infinito en belleza, en plenitud. Y qué bonito como lo dice San Juan, el paraíso de mi Dios. Es nuestro Dios, es su Dios, es nuestro Dios. Es el paraíso de tu Dios, el paraíso de mi Dios. Hacia allá debemos anhelar ir.
negándonos a nosotros mismos, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón y diciéndole cuenta conmigo. No sé cómo, no soy capaz, pero cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vamos a la segunda carta. La segunda carta es la carta a la iglesia de Esmirna. Esmirna traduce mirra, con la que se embalsamaba y arreglaba los cadáveres. Dice, al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe, esto dice el primero y el último, o sea, Dios, que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, o sea, la parte de Dios que es Cristo encarnado. Conozco tu tribulación y pobreza. O sea, a la primera iglesia ya le hablaba de sus obras y su primer amor, luego perdido, y ahora a estos les habla, conozco tu tribulación y pobreza. Aunque estás rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, antes son la sinagoga de Satán. Pongámonos en situación. La primera etapa de la iglesia, llena de mártires, prolífica como la que más, porque imagínate, o sea, un apóstol en un extremo de Europa, Santiago, el otro apóstol en el otro extremo de Asia, Tomás, y entre medias todos repartidos, ¿no? Por todas partes. Y persecuciones, y mártires, y mártires, y mártires, en fin. Entonces, por eso habla de una riqueza. Claro que hay una riqueza. Pero ya vienen más persecuciones. Entonces, por eso aclara y dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Aunque estás rico. Claro, ¿de qué está rico? Si hay pobreza material, ¿de qué está rico? Está rico de Dios. Puede haber tribulación, puede haber pobreza. Ambas cosas, ¿no? Pero estar rico de Dios. Estar llenos de paz, de la paz de Dios. Que solo Dios sabe dar. Estar rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, qué dolor, porque claro, el plan de salvación fue inicialmente para ese pueblo elegido, ex esclavo del imperio egipcio, preparado por 2000 años, desde Abraham hasta Jesucristo, hasta San Juan Bautista, y al final, ¿qué pasó? Que los que más nos hemos ido multiplicando somos los gentiles, que venimos de Pablo, no sus judíos, que sí ha habido, obviamente. Hubo muchas conversiones de los judíos, pero no como él quiso. Entonces, ahí en los judíos, que fueron los que le condenaron realmente, detrás de Pilato estaba la iglesia judía, donde él predicaba, dice, de los que dicen ser judíos y no lo son. Adaptémonos parte de eso a nosotros. También podemos pecar de fariseos, de esos judíos que no eran judíos, que Dios aquí se está quejando de la falta de autenticidad de ese judío. No estaba cumpliendo con los 10 mandamientos, no estaban cumpliendo con el más importante de los 10 mandamientos, el mandamiento del amor, que es el mismo nuestro, hoy. No estaban cumpliendo, porque el fariseo, el que aparenta y cumple, y se llena esos cinturones que se ponen ellos con cuentitas para decir cumplí, que se vea por la calle, la cantidad de oraciones que ha hecho ese hombre hoy. Mira esa ristra que tiene del cinturón para abajo. Por eso dice Jesucristo, prolongan, alargan sus filacterias los fariseos. ¿No? Mira, no está en un grupo de oración, está en 3. No hace un rosario, hace los 4. No va a una misa, va a 2. ¿Qué? O sea, la autenticidad es lo que Dios nos reclama, el primer amor. Y ahí está dolido, reclamando a sus hermanos, porque Jesucristo era judío y estaba reclamando a los suyos que le costaron sangre, sudor y lágrimas 2000 años de paciencia y de espera con ese pueblo judío. Que no nos pase a nosotros. Lo mismo que está reclamando aquí de su pueblo judío, que él era judío, nos lo reclama a nosotros también. Hoy, de los que dicen ser judíos y no lo son. Antes son la sinagoga de Satán. Duro. No se corta un pelo. O sea, la sinagoga de Satán. Nos puede pasar también a nosotros. La iglesia, el templo de Satán. Nos puede pasar que estemos en un templo solo buscándonos a nosotros mismos y no ayudándole con sus almas. Distraídos, porque lo que sí sabe hacer muy bien el príncipe de este mundo, como le llamo él a Satán, es distraernos. En cosas buenas, yo no robo, no mato, voy a misa y tal, y entonces soy muy bueno y doy una limosna. Cuidado, examinemos, hagamos el balance cada noche de lo bueno y de lo malo, en qué sí ayudé a Dios ese día, en el cumplimiento de su voluntad con cada una de las almas,
con nombres y apellidos, etcétera, siendo facilitador de conversión, de arrepentimiento, conversión y salvación de almas y santidad, ojalá. ¿Y en qué no? Un balance. No solo un examen de lo malo, no, un balance de lo bueno y lo malo para poder afianzarnos en lo bueno y repetir, repetir. Que no nos vaya a acusar de esto. Dice, nada temas por lo que tienes que padecer. Nos lo dice hoy también, aunque va para esa segunda etapa de la Iglesia que ya pasó hace siglos, pero también nos vale para hoy. Por eso dice que oigamos, que aunque va escrito a las iglesias, que los que tengamos oídos, que oigamos esto, que nos lo apliquemos. Dice, nada temas por lo que tienes que padecer. Más de 600 veces están en las Escrituras, no tengáis miedo, no tengas miedo, no temas, estoy contigo. La misma Virgen en Guadalupe, no ves, hijo, que estoy yo aquí, que soy tu madre, la gran mediadora, la gran intercesora. Entonces, nada temas por lo que tienes que padecer. Si nos dicen que vamos a tener que padecer algo, con tal que estemos realmente intentando cumplir la voluntad de Dios, ¿qué más da? Si me está diciendo que no tema, creámosle. No nos dejemos acusar de conspiranoicos. Ahora mismo, o eres del discurso único, del pensamiento único, o eres conspiranoico, que es horroroso. Esos conspiranoicos que cogen una puntita de una verdad aquí, de una profecía allí, de no sé qué, y tejen miedo para poder perder la fe, porque miedo es falta de fe. No nos dejemos meter en ese saco. Nosotros no somos conspiranoicos. Nosotros somos hijos de Dios, nos fiamos de Dios. Y sí, hay que tener unas precauciones, pero somos hijos de Dios. Y para cumplir su voluntad hay que hacer lo que haya que hacer. Y dice, nada temas por lo que tienes que padecer. ¿Qué voy a temer? Continúa, mira que el diablo os va a arrojar a algunos en la cárcel para que seáis probados. Los apóstoles de esa segunda etapa de la Iglesia. Es muy importante que nosotros miremos con ese un poquito de esa transversalidad infinita que tiene Dios para cada frase, vale en un sentido y vale en el otro y vale en el otro. Hoy tenemos esclavitudes, nos vale para el hoy. Hoy el demonio nos mete en la cárcel. No está haciendo eso con nuestra iglesia hoy. Y nos ataca por aquí, y nos ataca por allí. Y lo que vendrá, que está profetizado, nos mete en la cárcel. O sea, la cárcel del demonio para nosotros somos nosotros mismos con nuestras esclavitudes, con nuestras faltas de fe, con nuestras faltas del sí, con nuestras faltas de entrega, porque al final acabamos tristes. No he dado lo que Dios me pedía. Quizá no ese martirio de la primera iglesia, pero sí ese primer amor que lo perdí, que lo vendí por unas cuantas monedas, como vendieron al mismísimo Salvador, Redentor. Lo vendemos esa fidelidad. La vendemos por una tranquilidad de esto, una garantía de certeza de lo otro, la vendemos y nos replegamos y nos creamos nuestra propia cárcel. ¿Por qué? Porque el demonio está ahí, para que nosotros mismos nos encarcelemos. Entonces, es transversal. Valió para aquella época por las esclavitudes que los mismos católicos se buscaron con tantas herejías, pero también vale para hoy. Valió para aquella época para los judíos, hermanos de Jesucristo, que todavía se resistían a convertirse y seguían esperando a un Mesías poderoso, con joyas, con tronos, con cosas del mundo, pero también vale para hoy. Entonces, esa transversalidad solo la sabe magistralmente manejar Dios. Vale para esa primera etapa de la iglesia, valía para esa iglesia en concreto, que existía, estas iglesias, estas comunidades existían, y vale para toda la historia de la iglesia y vale para nosotros hoy. Tenemos esclavitudes que ha propiciado y promovido el príncipe de este mundo y nosotros ingenuamente hemos picado y caemos en ellas. El miedo es la primera que podría yo decir ya hoy. ¿Pero por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que unirnos al discurso único? Ni al pensamiento único, ni a los conspiranoicos. No, seamos hijos de Dios. No tengáis miedo, trabajemos para Dios y ya está. Para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces dice, y tendréis una tribulación de 10 días. 10 días simbólicamente, como todo lo que son 7 iglesias, plenitud de la historia de la iglesia, el 7, vale. Entonces, esos 10 días son de tribulación, claro, pero nos está prometiendo, diciendo, no temas, no temas. Tendrás tribulación, pero no temas.
Nos lo dice Dios. ¿Qué más podemos pedir? Nos lo ha dicho Dios a través de San Juan, nos lo ha dicho Jesucristo en persona, siendo Dios, nos lo ha dicho a través de la Santísima Virgen, una y otra vez, más de 600 veces. ¿Por qué modificamos tanto? Por miedo. Nuestras decisiones, nuestra actuación, por miedo. No. Entonces dice, tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles. Sirviéndole, sirviéndole, sirviéndole. Hasta la muerte, ¿vale? ¿Qué más da? Si estamos en gracia, luchamos por estar en gracia. ¿Qué más da si me encuentro con Él a rendir cuentas hoy, esta tarde, mañana, pasado? Estoy en gracia, ya estoy listo, ¿no? Sirviéndole. Tratemos de estar sirviéndole. Que no nos pille despistados, ¿no? Con cosas, ¿no? Claro que estamos en el mundo, claro que hay que vestirse, comer, no sé qué, tal, todas esas cosas. Pero oye, para servir a Dios. El que tenga oídos, pues nos dará la corona de la vida. Es que Dios, en un contrato, con un ningún que somos nosotros, nos prometa, se comprometa. ¿Por qué Dios se molesta tanto por nosotros? Hasta el punto de hacer promesas. Porque no tendría que hacer promesas. Nosotros hacemos promesas cuando tenemos que firmar un contrato con alguien que no significa ningún riesgo para nosotros y que encima, cuanto menos nos comprometamos, mejor. Nosotros la palabra compromiso le tenemos alergia. Huimos donde haya un compromiso. No, sí, yo tal cosa, pero es que solo por ahora, porque tal. Ahí estamos, pintaditos, todos. Tenemos alergia, pánico a la palabra compromiso. Él no, y es Dios. Y Él se compromete en el Evangelio, en el Apocalipsis, en todas partes, se compromete con nosotros. Dice, te daré la corona de la vida. ¿De dónde acá que a nosotros nos corone? Pues nos va a coronar. Si luchamos por ser fieles a lo que Él nos pide, nos va a coronar. ¡Qué vértigo! ¿De qué merecemos nosotros ser coronados? No lo merecemos, será por misericordia suya. Hemos sido misericordiados, dice el Papa Francisco. Todo el tiempo está practicando la misericordia con nosotros. El que tenga oídos, que oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, vuelve y repite, de cuando en vez y de vez en cuando, va repitiendo. El que tenga oídos, que oiga. O sea, está escribiendo con disculpa a las 7 fases de la iglesia, 7 etapas de la iglesia. Pero nos dice que a todos nosotros, que si queremos tener oídos, que oigamos, que atendamos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y repite, el vencedor, o sea, hay lucha, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación, la muerte del alma. Obviamente, tendremos la muerte del cuerpo, que luego habrá una resurrección, pero dice que el vencedor, gracias a Él y a nuestro sí, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y claro que va para nosotros. Obviamente, la de Éfeso, que está plagada de mártires, más difícil que vaya para nosotros, pero la esencia es la misma, ser fieles, ¿no? Por eso dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Y al que salga vencedor, le daré la plenitud o la corona, como dice en esta segunda carta, ¿no? Esta se acerca más a nosotros, porque esta viene después de toda esa primera fase tan llena de Dios, porque claro, para ser todos mártires, de los 12, 11, pues hay que estar muy llenos de Dios. Y Juan dejarse meter en esa olla con aceite hirviendo, no sé nosotros qué haríamos, yo no sé. Esa primera iglesia de Éfeso nos queda un poquito muy cuesta arriba, pero esa segunda, que está en la tribulación y en la pobreza, se nos acerca más, porque ya mete el dolor de la, no dice la palabra, pero de alguna manera le dice de la traición de los suyos, de los judíos. Qué dolor que lo traicionaran de esa manera la mayoría de sus hermanos judíos, cuando la iglesia que él fundó era principalmente para esos hermanos suyos judíos. Y resulta que nos hemos beneficiado de la mayoría de los gentiles. Él sabía, porque dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Aun cuando la primera iglesia es, dices tú que nos queda bastante alta por la cantidad de mártires, el mensaje central, diría yo, es no alejarse nunca del amor primero. De ese primer amor, de ese primer encuentro que tuvimos con Él, es el que nos va a sostener y ayudarnos a ser fieles toda la vida. Gracias, sí. De esa primera carta
Nos resuena a toda la historia de la Iglesia esa frase. Tengo en tu contra que has dejado el amor primero. Eso nos tiene que resonar a todos, porque el amor primero, ese primer encuentro, esa primera experiencia de Dios, nadie la puede describir con palabras. Se puede acercar cómo fue aquello y a narrarlo, pero nos damos cuenta que al narrarlo no somos capaces de transmitir cómo fue esa primera experiencia de Dios en nuestra vida. Cuando sentimos esa chispa de plenitud de Dios. Sin ese primer amor, ¿cómo vamos a ser fieles? Somos fieles porque recordamos el primer amor. Sabemos cómo en algún momento de mi vida me ha plenificado y me fío y digo, quiero revivir ese momento y mantenerlo vivo y cuenta conmigo hasta la muerte. No lo va a estar repitiendo todo el tiempo. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y viene la Santísima Virgen y se aparece y el Señor tiene contra ti que has dejado el primer amor. No, nos lo dice de otra manera. Arrepiéntete y haz penitencia, dice la Santísima Virgen, que son los dos mensajes de ella todo el tiempo. Arrepiéntete y haz penitencia. Es lo mismo de una manera más masticadita, ¿no? Aquí lo que dice en Esmirna es sé fiel hasta la muerte, porque antes de ser fiel nos advierte el riesgo. Dice, mira que el diablo os va a arrojar a algunos en la cárcel de las esclavitudes, claro, para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, sé fiel, mantén el primer amor. Arrepiéntete cada vez que metas la pata, cada vez que caigas. Pide perdón y vuelve otra vez a pedir, a negarte a ti mismo y a pedir la gracia de Dios para que te llene y te daré la corona de la vida, la plenitud. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María. En nosotros, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.